Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar esta noche en este programa, un programa que dedicaremos a hablar de los 25 años de Tiananmen. Le agradezco mucho al especialista Heinz Dieterich que esté con nosotros en este programa esta noche. Bueno, pues Heinz, por cierto, que viene llegando de China en un viaje que acaba de realizar, es un especialista que nos permitirá recordar, valorar el significado precisamente de un cuarto de siglo que ha transcurrido desde aquellas manifestaciones lideradas por estudiantes, manifestaciones que se dieron en China entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. Estas movilizaciones importantes sin duda que, bueno, pues han dejado ahí una huella en la historia. Heinz, gracias por estar aquí como siempre, bienvenido y buenas noches. Gracias, Carmen. 25 años de aquello, ¿cómo lo describirías? ¿Qué significado tiene hoy decir Tiananmen? A mí me parece que la juventud no quiere hablar de esto en China porque es un asunto traumático, como la juventud tampoco quiere hablar de la revolución cultural de Mao, que generalmente se ve hoy día como un error. La juventud, cuando tú preguntas a alguien, sea estudiante o alguien que trabaja, tú dices, ¿qué presidente te parece mejor? ¿Xi Jinping, o Hu Jintao, o Obama? Entonces la respuesta estereotipada es, no me interesa la política. Y entonces le digo, ¿y qué te interesa? Me interesa un gobierno que aumente mi calidad de vida. Es decir, la juventud no discute Tiananmen, ni discute la revolución cultural. Entonces está despolitizado en gran medida, pero obviamente el problema estructural para el futuro de China está allá. ¿Tuviste oportunidad en estos días, en este viaje que realizaste a China, de hacer este intercambio de conversación con jóvenes en este lugar, muy cerca del efeméride, muy cerca de este aniversario? Sí, efectivamente, yo estuve como 10 días en Shanghái, básicamente, y en otras ciudades de la costa, y después estuve en Vietnam un par de días, porque ahora está ese problema por las islas, conflicto entre Vietnam y China, que también tiene cierto potencial de estallar. Pero yo puedo decir que el año pasado estuve también en la Plaza Tiananmen, en Beijing, en el mismo día en que había sucedido la represión. O sea, hace un año. Hace un año. Exactamente, sí. Hace un año. Sí, y obviamente como en China hay atentados constantemente. Hace 2 semanas hubo ese atentado con 2 coches bombas en la frontera y murieron como 40 personas y más de 100 quedaron heridos. Entonces obviamente la respuesta ha sido aumentar las medidas de seguridad, pero con todo hay un dato sorprendente, Carmen. Si tú ves cuántos policías hay por 100.000 habitantes en China, son como 125. En Estados Unidos son como 250. En Singapur son como 700. O sea, la relación entre cantidad de policías y ciudadanos en China es muy por debajo de la media que se calcula internacionalmente. Internacionalmente se piensa que necesitas como 250, 300 por 100.000 habitantes, y en China están muy por debajo de esto. Asimismo, tú no ves policía armada prácticamente. Y casi tú no ves policía en ninguna parte, en los trenes. Apenas ahora empezaron a armar una policía especial armada, tipo SWAT de Estados Unidos, ¿no? Pero apenas ahora. Entonces, contrario a la imagen que muchos medios proyectan, es una sociedad en la cual la policía prácticamente no está presente, ¿no? Pero había un desinterés de los jóvenes, por lo menos en el pulso que tú tuviste en esos días y las conversaciones que sostuviste con ellos. ¿Tú encuentras que no es un asunto que reactive una movilización juvenil, no como la que ocurrió hace 25 años, en donde la reacción del gobierno, del régimen chino, pues quedó puesta en evidencia a raíz de las muertes y los heridos, en cifras indeterminadas, por cierto, porque no queda claro exactamente cuántas personas murieron precisamente en China a raíz de esas movilizaciones. Algunas referencias hablan de entre 400 y 800, otros hablan de 2.600, heridos entre 7.000 y 10.000 según fuentes diversas, pero exactamente es muy difícil apreciar o saber, mejor dicho, el número de personas muertas o heridas hace 25 años. Sí, no hay datos verídicos sobre esto. Pero de que hubo muertes, eso no hay la menor duda.
No hay la menor duda, porque la plaza Tiananmen estaba ocupada 7 semanas y finalmente cuando el gobierno envía a la Fuerza Armada para recuperarla, entonces los manifestantes se enfrentan y es entonces cuando empieza la represión armada. Pero cuántos murieron realmente no podemos saber hoy día. Está esa imagen que se convirtió en el gran símbolo de Tiananmen, este joven que se coloca frente al tanque, esa imagen que dio la vuelta al mundo y que naturalmente cada vez que se habla de Tiananmen es la primera que aparece en escena. ¿Qué significa esa imagen? ¿Qué representa para el mundo y para China la imagen del joven frente al tanque? Mira, yo siento que esa imagen es eterna, porque eternamente tú vas a tener el conflicto entre movimientos sociales o personas y el Estado. El Estado siempre ha sido y siempre será un instrumento de represión de los poderosos. Para eso tienes la policía, para proteger a los ricos, etc. Entonces cuando hay protesta, el Estado siempre te reprime, ¿no? Eso siempre ha sido así. Y entonces esa imagen del joven que se... Eterna. No, es eterna, porque yo recuerdo, por ejemplo, el levantamiento en Alemania Oriental en 1953. Era un levantamiento obrero, a diferencia de este que era estudiantil, pero allá tú también tenías ese enfrentamiento entre civiles y tanques, ¿no? Unos tirando piedras en su impotencia, obviamente. Entonces, por una parte me parece que es un símbolo eterno del conflicto entre el Estado como fuerza de represión de las élites y gente disidente. Y en segundo lugar, yo pienso que hay que conocer lo que dijo Deng Xiaoping, que era el líder entonces del proceso chino. Prácticamente dijo el monopolio del Partido Comunista sobre la política nacional no está en cuestión. Y la Constitución lo dice claramente, no habrá un sistema multipartidista. Entonces, eso es lo primero. No vamos a negociar ese derecho a gobernar el país conquistado en la revolución. Pero a partir de ahora, cualquier joven puede ser empresario, hacerse millonario, puede viajar, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que prescindir de ese sueño de que van a tener una democracia partidista, como en Occidente, como en Taiwán, por ejemplo, como en Estados Unidos, pero en lo económico ustedes tienen todo el cielo abierto. Eso era la gran oferta que hizo Deng Xiaoping. Y frente a la democracia hay otra cosa interesante que te dicen. Cuando yo pregunté ahora, ¿ustedes prefieren un sistema multipartidista como en Estados Unidos o ese sistema actual? La mayoría dijo no. En ese momento estamos muy contentos porque hay estabilidad, hay crecimiento. Quizás más adelante vamos a necesitar varios partidos, pero en este momento el modelo chino nos parece mejor que el de Occidente. Yo también creo que esa es la posición mayoritaria de los jóvenes en China. Déjame hacer una pausa, Heinz, y regresamos en esta conversación. Estás hablando de Tiananmen 25 años después. Déjame regresar a 25 años antes y los motores, el impulso de estos jóvenes principalmente que se manifestaban en aquella plaza china, ahora que estamos recordando este cuarto de siglo. Volvemos después de la pausa en esta conversación. Regresamos, Heinz, en esta conversación en el programa. Te escuchamos hace un momento hablar de las actuales condiciones de China. Ahora regresamos a ese punto, pero me gustaría regresar precisamente a ese momento histórico donde miles de personas, fundamentalmente jóvenes, ocuparon esta plaza Tiananmen y lo que terminó en esta represión que hoy recordamos 25 años después. ¿Cuáles eran el contexto en ese momento, las motivaciones principales de quienes protestaban y pedían precisamente un cambio de régimen? Mira, era un típico movimiento estudiantil como lo que tuvimos en Europa y en América en los años 60. No, como yo participé en esto, yo entiendo muy bien. Las demandas que tenía la gente era básicamente democratizar el sistema. En todos los aspectos, ¿no? En los derechos civiles, en los derechos políticos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos pidieron. Y después de largas deliberaciones en el partido,
se impuso la fracción que decía no podemos dejar tolerar esto más tiempo porque Estados Unidos está metido en esto. Tiene un interés obviamente acabar con el gobierno del Partido Comunista y entonces se mezclaron diferentes factores, pero es un típico movimiento estudiantil pro-democrático que al no lograr a través del tiempo sus demandas empieza a radicalizarse. Porque el Estado siempre hace lo mismo contigo. Cuando tú te enfrentas al Estado, te dejan cierto tiempo y después dicen se acabó el juego de la democracia, o tú desalojas la plaza o te sacamos a patadas, ¿no? Siempre pasa esto. Llegó ese momento y entonces por la decisión de la fracción de Deng Xiaoping, el arquitecto de la apertura y de la reforma económica, se decidió que no se podía tolerar esto más. Heinz, ahora tú dices en tu opinión, después de haber estado estos días en China y de haber podido observar directamente obtener algunos testimonios de jóvenes o de personas en China, tú planteas que el tema Tiananmen no es un asunto que esté en su interés. Uno podría decir, si no tienen información para ellos, si no tienen acceso a recuperar su memoria y lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen, es difícil imaginar que los jóvenes actuales chinos puedan tener un debate sobre el asunto en materia de sus derechos políticos o en materia de sus derechos civiles o en sus aspiraciones democráticas. En estos días y horas, por ejemplo, circula la información, tomo el cable de la agencia EFE, que dice, por ejemplo, los servicios de Google quedaron completamente bloqueados en China pocos días antes del 25 aniversario de la masacre de Tiananmen, que se cumple este 4 de junio, según informó el portal greatfire.org. Se trata de un bloqueo indiscriminado, ya que los servicios de la compañía están encriptados o no son accesibles. Dice esta comunicación que habla de lo que sería una censura, en este caso con uno de los poderosos servidores de Google. Amnistía Internacional, por su parte, pues hace señalamientos. Dice, las autoridades chinas intensificaron una campaña de represión contra activistas que pretenden conmemorar el aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen, y habla Amnistía Internacional de por lo menos 66 personas detenidas, según la denuncia de esta Organización por los Derechos Humanos Internacional, entre otros señalamientos o cuestiones que nos conducen a la pregunta obligada. ¿Puede debatirse o discutirse o estar en el ánimo y la reflexión de los jóvenes chinos Tiananmen si no acceden a su propia memoria? Ese debate va a activarse a través de la revolución cultural, porque la revolución cultural es algo que oficialmente ha sido denunciado inclusive por Deng Xiaoping como un error. Deng Xiaoping dijo en algún momento después de la muerte de Mao, Mao, como todo ser humano, ha cometido errores, pero si vemos la balanza de 100% de éxitos, él tuvo 70%, y para un político es muy alto. Pero la revolución cultural fue un error por muchos aspectos. Y entonces empieza a discutir un tabú, una razón de Estado por este lado, y por ahí va a avanzar más. O sea, el segundo debate público de gran importancia es qué tipo de democracia vas a tener. Y el tercer elemento, el último a mi juicio, va a ser ese problema de Tiananmen, porque es el más reciente, ¿no? Y si tú ves matanzas en otras sociedades, a ningún gobierno le gusta discutir esto, porque de alguna forma están vinculados a esto y no que les gusta poner a los responsables ante la justicia, por ejemplo. Entonces yo pienso que Tiananmen va a ser en la cadena de debates públicos y de saneamiento público de la mente, etcétera, posiblemente el último tema que vamos a tener. ¿Pero existirá en esta apertura, primero económica y en algún punto social y política? Lo que dijeron los jóvenes. No me interesa la política, lo que me interesa es un gobierno que me dé más calidad de vida. Entonces, en la medida en que crece la economía y la calidad de vida, etcétera, el gobierno tiene más margen de maniobra para tocar temas difíciles. Y con Xi Jinping yo creo que tenemos a alguien que entiende muy bien que tú necesitas ciertos niveles de libertad de pensamiento, no solo para que la democracia funcione, sino para que la economía funcione. Porque China va hacia una economía de alto nivel y eso no lo puedes hacer sin libertad.
creatividad y libertad son inseparables. Entonces es inclusive un requisito económico que tú puedes razonar libremente. Y eso inevitablemente trasciende hacia la política. No puedes separar esto en una sociedad moderna. Ahora, las velocidades para ellos son un tema, porque efectivamente los procesos que se dan económicos, financieros y de negocios en China son clarísimos. Es este gigante inmenso que va creciendo como va creciendo, pero esa velocidad abriendo espacios para las personas con problemas de concentración de riqueza y con distanciamiento, digamos, en los estratos sociales. Independientemente de eso, hay una apertura en ese sentido que no va a la misma dimensión o a la misma velocidad de los otros derechos políticos y de expresión y otras libertades. Yo diría que el grado de libertad hoy día en China es muy alto. Yo creo que es más alto que en muchas sociedades latinoamericanas. ¿En qué sentido lo dices? Como, en el debate público. ¿No? ¿Sí? Sí, sin duda mucho más libertad de discusión que en Colombia. Se tiene una idea distinta a lo lejos, pues, sí, como mira, una percepción. Cuando yo hace 15 años hablé con la gente que había participado en la Revolución Cultural, no querían discutir eso, tenían miedo. El lenguaje corporal te lo decía, que tenían miedo de discutir eso. Y hoy día eso es totalmente diferente. Hoy yo he dado muchas conferencias en diferentes universidades y a los jóvenes les gusta discutir y acercarse a la verdad, ¿no? Porque la verdad es lo único que no puedes tapar para siempre en la historia. El poder puede ocultarlo y puede aplastarlo, pero al fin y al cabo la verdad se impone. Y cualquier persona inteligente entiende esto, y por lo tanto el presidente Xi Jinping, que es muy inteligente, entiende, y lo han dicho públicamente, que sin democracia no va a haber socialismo en el futuro. Pero que sin socialismo tampoco va a haber democracia, no la burguesa, no la parlamentaria, sino una real participativa. Es decir, hay conciencia en el liderazgo del partido de que no puede separar el avance de la libertad del avance del bienestar y de la satisfacción de la gente, lo tienen muy claro. Heinz, déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final de este programa hablando de China, hablando de este aniversario número 25. China 25 años atrás, China en este momento. Volvemos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final, Heinz, con motivo de este 25 aniversario de la matanza, de la masacre de Tiananmen, que sacude desde luego y que nos deja muchísimas reflexiones sobre lo que significa para China y para el mundo eso que ocurrió hace 25 años. Bueno, estamos en el ir y venir de lo que pasó en aquel momento y de lo que es 25 años después China. Sí hay un conjunto de ideas. Probablemente algunas son prejuicio, otras basadas en elementos consistentes de que China tiene un problema serio de libertades, de derechos políticos, de desarrollo de la sociedad china hacia derroteros democráticos. Esa idea occidental, digámoslo así, es bastante dominante. Tú valoras el asunto con contrastes y poniendo un punto de balance. Me decías en el corte, es importante no perder de vista que hay un sueño chino. ¿Y cuál sería, desde tu perspectiva, ese sueño chino? En el fondo, la idea del sueño chino que lanzó el presidente Xi Jinping es poner un contrapeso espiritual al American Dream, al sueño estadounidense. Porque tú necesitas siempre en un proceso de desarrollo nacional un horizonte, una metafísica, algo con que identificarte. Y la economía de mercado, que ahora es dominante en China, no te da esto. No. Tú quieres un carro último modelo, etcétera, pero eso no te da la satisfacción. Entonces una sociedad de 5.000 años tan profunda y dialéctica como la China, tú necesitas un contrapeso espiritual a Occidente. Porque toda la propaganda de Occidente es superficial, comercial, etcétera, y no te da valores que necesita la juventud. Entonces, el presidente Xi Jinping dijo, necesitamos desarrollar el sueño chino, que es el sueño de salir del subdesarrollo, de diseñar una arquitectura democrática que sirva a nuestro país y su idiosincrasia. Es decir, a nivel mundial es el único contrapeso que se ha formulado. De hecho, ahora me pidieron escribir un ensayo, una comparación entre el sueño chino y el sueño de Estados Unidos. Y yo creo que
nosotros necesitamos para la sanidad mental, para la higiene mental de la población mundial, necesitamos grandes orientaciones o narrativas o como quieres llamarlos, porque la del socialismo se cayó. Lo del capitalismo no creo que haya muchas ilusiones sobre lo que va a traer el futuro, entonces necesitamos construir un nuevo horizonte y China trata de hacer esto. Ahora no estoy seguro que lo vayan a lograr. Yo pienso que tiene que ser una amalgamación entre valores occidentales y valores orientales, porque las dos culturas tienen cosas positivas y negativas, y tú necesitas lo mejor de ambas culturas para crear el futuro. ¿Con qué te topaste, Heinz, en este reciente viaje a China del que vienes llegando, en materia de cine, de poesía, de literatura, de prensa, de estos indicadores, llamémoslo así, de una sociedad? En todas las universidades de China hay una carrera que se llama filosofía marxista. Entonces, allá los jóvenes son los que se supone vayan a hacer los cuadros para el partido y para el Estado en el futuro. Su orientación política va a ser fundamental. Pero la enseñanza en las universidades chinas en ese aspecto es absolutamente desastroso. Es una enseñanza escolástica. No es una enseñanza de un socialismo del siglo XXI basado en la ciencia más avanzada, sino todo es del pasado. Y entonces tú notas cierta apatía en los jóvenes. Y yo le he dicho a los profesores y mis amigos allá, les dije, ustedes pierden la juventud. Porque cuando preguntas a la juventud cuál es su futuro y la político, y la juventud te contesta, no me interesa la política, entonces ya la perdiste. Entonces, si ustedes no reconquistan la juventud con un proyecto atractivo, entonces el socialismo se fue al diablo. Y esto, a mi juicio, sería una gran tragedia para la humanidad, porque China es la única gran cultura en la cual el cristianismo no tiene mucha influencia. El cristianismo es extremadamente reaccionario frente a la mujer, la homosexualidad y todo. Entonces, para el equilibrio mental de la humanidad, tú necesitas una aportación, un horizonte espiritual desde China que llene expectativas. Gran tema, sin duda, este que dejas aquí apuntado, Heinz Dieterich, en esta conversación que terminamos. Se nos agotó el tiempo, pero te aprecio mucho que estés en este programa en una fecha donde se está conmemorando ese 4 de junio de 1989 y revisar a la China de hace 25 años y ver tu análisis precisamente de lo que está pasando en estos momentos en ese país. Gracias por estar aquí, Heinz. Una vez más, Carmen, gracias por la invitación. Y hasta la próxima. Y gracias al público que nos permitió estar con ustedes. Hasta la próxima. Pásela bien. Les espero mañana.